Bueno, pues buenos días. Quiero compartirles hoy un mensaje que se llama La Vid, B chica o V y latina D de Daniel, La Vid. Y te voy a compartir un versículo sobre el cual vamos a basar la enseñanza. Es muy importante que tú abras tu Biblia y lo mantengas ahí abierto todo este tiempo, porque sobre ese vamos a enseñar. Y está en Juan capítulo 15, versículo 1 y 2. Creo que todos, o prácticamente todos, lo hemos leído y hasta no lo sabemos. Juan capítulo 15, versículo 1 y 2, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Para los que no la conozcan, la vid es un arbusto que puede llegar a crecer como un árbol, pero generalmente es un arbusto que tiene una vida muy larga, 100 años, 200 años, se han encontrado unas de más tiempo. Y la característica principal de la vid es que su fruto es la uva. ¿A quién le gusta la uva? La uva, la fruta, no la otra uva. Y los pámpanos son las ramas encargadas de producir y soportar los racimos de uva. Alguna vez, hace muchos años, tuve la oportunidad de ver unas vides silvestres cargadas de uva allá por Tequisquiapa. Pero fue hasta que fui a unos viñedos en la zona del Valle de Guadalupe, allá cerca de Ensenada, en Baja California, cuando me explicaron los procesos de siembra, cosecha de la vid y aún de la producción del vino. Después comí en un restaurante muy afamado de la langosta, ahí por Rosarito. Pero si hay algo que me molesta, hermano, es que los restaurantes tengan la música a todo volumen. Parecen antros. Bueno, es lo que me dicen de los antros, ¿verdad? Muchos restaurantes aquí en Querétaro tienen un volumen altísimo de la música. No puedes ni platicar. Y si por alguna casualidad voy a dar a uno de esos restaurantes y está así, yo ya no regreso. Pues allá en Rosarito tenían la música muy alta. Y le llamé al mesero y le dije: oye, bájale la tele, queremos platicar, la música está muy alta. Se me quedó viendo y me dijo: señor, la tele está apagada. Y entonces yo vi y efectivamente la tele está apagada. Pero como uno nunca se puede quedar sin tener la razón, le dije: pues entonces préndela y le bajas. La vid es muy frecuentemente citada en la Biblia con muchos simbolismos, varios simbolismos. Sin embargo, la ilustración profética más importante de la vid es Jesús. Es decir, la vid representa a Jesús, quien dijo que Él era la vid verdadera. Y la primera mención en la Biblia aparece con Noé después del diluvio. Y aquí se nos dice que la primera planta sembrada por Noé en el nuevo mundo, en la nueva era, porque fue una vid, porque Dios quería darle nuevamente la oportunidad a la humanidad de salvarse. Quería decirles: Jesús está presente. Y un uso impactante profético de la vid es la bendición de Jacob a su hijo Judá. Para los que no se acuerden, Jesús desciende de la tribu de Judá o de Judá. Y aquí hay un uso profético muy importante de la vid. En esta bendición, Jacob empieza a bendecir a sus hijos y escucha lo que le dice a Judá. Génesis capítulo 49, versículo 10, versículo 11. Dice: el cetro no se apartará de Judá, hablando de Jesús, el rey, ni de entre sus pies el bastón de mando, hablando de Jesús, el rey, hasta que llegue el verdadero rey, Jesús,
quien merece la obediencia de los pueblos. Luego fíjese, punto y seguido. Judá, cuando la Biblia habla de Judá o de Jacob, habla de él y su descendencia. En este caso está hablando de la descendencia de Judá. Dice, Judá amarra su asno a la vid. ¿A dónde? Y la cría de su asno a la mejor cepa. ¿A quién? A la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Entonces, el versículo 10 habla claramente de Jesús, el Rey de Reyes. Pero el versículo 11 nos da dos detalles proféticos del Mesías. Por un lado nos habla de un asno y su cría en relación al Mesías llamado la mejor cepa. Y el profeta Zacarías también nos habla de esto. Vean, Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asno. Cuando Jesús se dirige por última vez a Jerusalén, antes de su sacrificio, les dice a sus discípulos, Mateo 21:1, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea de que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Versículo 6. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. ¿Ve usted? Génesis, Zacarías, el Evangelio, todo se trata de Jesús. El otro detalle profético de la bendición de Jacob es que la sangre del Mesías habría de ser derramada para limpieza de los seres humanos. En la llamada última cena, Jesús le ofreció vino a sus discípulos como una ilustración de su sangre, que en breve sería ofrecida en sacrificio perfecto por la humanidad. Ahora, en cuanto a la vid, para producir buenas uvas es necesario podar las ramas productivas y cortar las estériles, como dice el primer versículo que leímos. Fíjese bien en esto. Si usted ya se distrajo y no me está poniendo atención, grite amén. Bueno, fíjese bien en esto. En las tierras bíblicas, la poda de la vid empezaba en primavera. En primavera. Esto es muy importante y está bien picudo. No te distraigas. Dios estableció 7 fiestas solemnes en su honor, pero las estableció en 2 temporadas diferentes y son totalmente proféticas acerca del Mesías y de su obra. Juntas, estas 7 fiestas forman el calendario profético de Dios, y en ellas se revela la figura más importante de la historia, Jesús. Como las fiestas están marcadas por los tiempos, encontramos que las primeras 4 son celebradas durante la primavera. ¿Cuándo se hacía la poda? En primavera. Las primeras 4 fiestas son en primavera y las otras 3 en el otoño. O sea, hay una separación de tiempo. Las primeras 4 fiestas nos hablan proféticamente de la primera venida de Jesús, y las otras 3 nos hablan proféticamente de su segunda venida, con una separación de tiempo. Entonces, ahora estamos viviendo en el tiempo antes del regreso de Jesús. Este es el tiempo en el que la vid debe producir. Este es el tiempo en el que la vid, las ramas, tienen que ser podadas. Y es el tiempo en que hay que cortar las estériles. Esta es la primavera.
Una vez que Jesús regrese, ya no será necesario que la vid produzca, ya no será necesario predicar, ya no será necesario, ya nadie podrá ser salvo si no lo fue antes del regreso de Jesús. Entonces, con todo esto en mente, vamos a la enseñanza de Jesús sobre la vid. Pueden ver la enseñanza completa en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Por el tiempo, solamente vamos a ver poquitos versículos. Vamos a revisar nuevamente el que leímos al principio. Le dije que lo mantuviera ahí, ¿se acuerda? Juan capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera. ¿Quién está hablando? Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Entonces, mire, es fácil ver que hay tres personajes en esta enseñanza. El Padre Celestial, que es el labrador, Jesús, que es la vid, y tú, que eres la rama. Mire, no sé si usted sea aficionado al cine, pero hay un personaje de las películas de los Guardianes de la Galaxia que es una rama. Sí, se oye ridículo, pero es una rama. Pero además es una rama que habla. Y lo único que dice es: yo soy Groot. Entonces voltea con el que está a tu lado y dile: yo soy Groot. O sea, yo soy la rama, ¿no? Entonces vamos a ver estos tres personajes. Jesús es la vid verdadera. No es la religión la vid verdadera, no es la organización la vid verdadera, no es la iglesia la vid verdadera, no son los líderes ni los pastores, es Jesús. Ahora, cuando Él menciona que es la vid verdadera, la palabra verdadera significa real, auténtico, digno de confianza, pero también al decir verdadera estaba declarando que Él era el Dios vivo y verdadero. Vea usted, 1 Tesalonicenses 1:9 dice: ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Quién es el Dios vivo y verdadero? Pues Jesús. Y es que además hay otra vid diferente. Hay una vid verdadera, pero hay otra vid diferente. La no auténtica, la falsa. Esa es la vid del mundo y de Satanás. Es la que produce frutos malos y frutos egoístas. Esa vid, dice la palabra, será echada con todas sus ramas al lago de fuego eterno. En el libro de Apocalipsis se menciona esta vid incrédula, maligna, malvada. Dice Apocalipsis 14:18. Luego otro ángel que tenía poder para destruir con fuego vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la hoz afilada: pasa ahora tu hoz. ¿Saben lo que es una hoz? Es una especie de machete medio curvo, ¿no? Pasa ahora tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. ¿De cuál viñedo está hablando? ¿De cuál vid está hablando? Así que el ángel pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Estaba hablando de la vid verdadera o de la vid falsa? Pues de la vid falsa, ¿verdad? Entonces hay dos vides, mi hermano. En este planeta hay dos vides. En tu vida, aquí en la tierra, hay dos vidas, la verdadera y la falsa. Todos los seres humanos pertenecemos a una de las dos, no a las dos, no se puede. O estás adherido a la vid verdadera o estás adherido a la vid falsa. No se puede estar en las dos.
El que pertenece a la vid verdadera nace, crece y permanece en Jesús y produce el fruto que Él quiere. Jesús estaba a punto de partir al cielo y por lo tanto Él no se iba a hacer cargo, por lo menos no directamente, de seguir extendiendo su reino sobre esta tierra. Lo haría a través de sus discípulos. Ellos serían las ramas que llevarían al resto de los hombres al mensaje del Evangelio, produciendo así el fruto que Él deseaba. El segundo personaje que encontramos aquí es el Padre, que es el labrador, el jardinero, el que vigila que las ramas adheridas a la vid produzcan. Y para eso tiene dos funciones primordiales, coherentes con su carácter, coherentes con su palabra. Es lo que dice la Biblia, de manera que nadie se puede sentir engañado o sorprendido. Él hace lo que ya dijo en su palabra. Entonces tiene dos funciones aquí. Una es cortar la rama que no lleva fruto, es decir, la que no produce nada para su reino, la que no tiene frutos que demuestren que es una rama digna de la vid verdadera. Cuando hablamos de esto podemos pensar en Judas, el traidor. Y es claro que este representa o está dentro de este grupo de ramas estériles que deben ser cortadas. Pero no nada más este tipo de ramas están aquí. El Señor se refirió expresamente a todo aquel que no lleva fruto. Y esto incluye a cualquier pretendido cristiano que por su forma de vida no lleva fruto y no demuestra que lo es. A mí me queda muy claro que hay muchas personas que dicen que son cristianas, que afirman estar en Cristo, pero que en realidad no lo están. Pueden ser personas que han venido, que han calentado la misma silla por años y han oído todo y las prédicas y los testimonios no producen vida espiritual en ellos. Y es que las ramas estériles no viven para producir frutos para Dios, viven para producir frutos para sí mismos. Israel fue escogido por Dios como su nación santa, su pueblo escogido, para que fuera testimonio a las naciones. Pero a Israel le valió completamente gorro. Y entonces vea lo que dice el profeta Oseas, capítulo 10, versículo 1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto. ¿Para quién? Para sí mismo. Para sí mismo. Y entonces, como produce nada más para sí mismo, conforme a la abundancia de su fruto, o sea, entre más prosperaba para sí mismo, multiplicó sus altares, o sea, su idolatría. Conforme a la bondad de su tierra, o sea, entre más producía para sí mismo, aumentaron sus ídolos. Wayne Myers, refiriéndose al mensaje de salvación, dice: si no te ha cambiado, no te ha llegado. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, solamente los que dan fruto. Y también dijo que por sus frutos los conocerán. El fruto es la marca infalible del verdadero cristiano. Y de hecho, mi hermano, es la principal razón de la existencia de la rama. Por eso, si el labrador no encuentra fruto en ella, la va a quitar. Y es que en el cielo no hay lugar para creyentes nada más nominales. En Romanos capítulo 7, versículo 4, el apóstol Pablo explicó claramente que fuimos salvados a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, primera función del Padre es cortar las ramas improductivas. Cortar es cortar.
y van al fuego, a la leña. La otra función del padre es podar las ramas que llevan fruto. Y yo no soy aficionado ni a la agricultura ni a la jardinería, no tengo la más remota idea, pero me dicen que es necesario podar para multiplicar el fruto de una planta, cualquiera. Esto se hace, me explican, porque si la planta crece de forma silvestre y se empieza a hacer exuberante, las ramas, las hojas, los retoños improductivos se van a robar la savia que le debería tocar a las productivas. Entonces hay que podar para que se aproveche muy bien esa savia. Y vemos entonces que la salud y fructificación de esa rama es directamente proporcional a la poda que se realizó en ella. Y en griego la palabra que se traduce como podar también se traduce como limpiar. O sea, es la misma palabra, podar, limpiar. La poda que hace el Padre se trata de dos cosas en tu vida. Se trata de quitar algo malo que hay, algún pecado, alguna cosa así. Y también algo que estorbe la producción de fruto sin que necesariamente sea malo, pero que son cosas que pueden desviar tu atención, que pueden desviar la savia del único lugar donde debería estar. Hebreos capítulo 12, versículo 1, acompáñame. Dice la palabra: por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos, bueno, aquí está hablando de una carrera, ¿no? Y pues en la vida corremos una carrera para producir una medalla o frutos. Y aquí dice que hay una multitud de testigos. Imagínate un estadio lleno de gente donde vas en las Olimpiadas, vas corriendo. Y entonces el consejo es este: quítate de todo peso que te impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Aquí el autor de Hebreos habla de dos cosas que pueden evitar que ganes, dos cosas que te estorban en la carrera. Uno se llama todo peso y el otro se llama pecado. El todo peso pueden ser cosas legítimas, pero las segundas no son legítimas. Pero en ambos casos te estorbarán en la carrera. El Señor nos está advirtiendo de la necesidad de prescindir, de quitarnos todo aquello que nos frene en la vida cristiana para dar abundante fruto. Y esta exhortación es muy importante porque ella depende mucho. Con frecuencia llenamos nuestras vidas de cosas materiales, posesiones, compromisos laborales, compromisos sociales, gustos, pasatiempos, actividades, relaciones. Nos llenamos de tanta cosa que no tenemos tiempo para fructificar para el Señor. Ahora, una vez que la rama esté podada, va a experimentar después una mayor producción de fruto. Y el creyente que renuncia a todo aquello que le estorba, pronto va a ver cómo su espíritu crece. Y siempre se trata, mi hermano, en la vida cristiana, de renunciar para recibir mucho más. O sea, nunca le ganamos a Dios. Dios nunca nos quita algo, bueno, no nos quita nada, pero digo, por decirlo de alguna manera, Dios nunca nos quita algo sin darnos otra cosa mucho mejor. Dice que el Padre puede podarte de muchas maneras. Puede usar la disciplina, ¿a alguien se le antoja? Puede usar la persecución, ¿a alguien se le antoja? Puede usar las pruebas de la vida. Pero su forma preferida es la más suave y es la mejor, y es por medio de su palabra. Ve, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, te lo sabes de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender,
para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Cualquiera que se acerque a Cristo, cualquiera que se acerque a la palabra, al verbo, va a quedar expuesto a un proceso constante de limpieza para eliminar todo lo que no le agrada al Señor, todo lo que compite con el Señor, todo lo que estorba. Y esto se hace por medio de la palabra. Hay en esa palabra una virtud que limpia, ¿sabe con qué? Con la gracia de Dios. Y empieza a deshacer lo que estorba. Si con más frecuencia acudiéramos a la palabra para ser limpiados por ella, no tendríamos que pasar por las pruebas y disciplinas que a veces nos mandan para corregir y limpiar. Por eso te recomiendo que leas la Biblia todos los días, que vengas a oír la prédica todos los domingos, no uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, dos no, todos los domingos, porque esa es la palabra. Y que tomes tus cursos bíblicos logos. Mire, leer la Biblia ahora es tan fácil, ya ni siquiera necesitas una Biblia física. Hay una aplicación para el celular que se llama YouVersion, es gratuita. Y tú la bajas y ahí puedes leer la Biblia en una gran cantidad de idiomas y de versiones y de traducciones. Puedes seguir un plan para leerla en un año, en medio año, puedes leerla libre, etcétera, etcétera. Es muy sencillo. Si tú pasas de los 50 años, tu hijo o tu nieto te lo puede instalar, la aplicación. El otro día me dice mi hijo: "Pa, ¿qué crees? Hay una aplicación que te va a encantar". Sí, mi hijo, ¿cuál? Dice, pues es una aplicación padrísima, porque tú le tomas una foto a tus amigos y la aplicación los hace viejitos. Le digo, ay, mijo, mis amigos ya están todos viejitos. La tercera y última persona que se menciona es la rama, o sea, tú. Jesús dijo, Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Dile al que está a tu lado, yo soy Groot. La función dice, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. ¿Cuánto? Mucho. Separados de mí no pueden hacer nada. La función principal de la rama entonces es llevar mucho fruto. ¿Cuánto? Mucho. ¿Cuánto? Mucho. ¿Cuánto? Mucho. Ahora, ¿cuál es el fruto que Jesús espera de ti? Hay varios, pero solo te voy a mencionar dos muy importantes. Por un lado, tu carácter. Si Jesús es la vid verdadera, debemos dar frutos que en alguna medida expresen lo que Él es. O sea, se trata de tener un carácter como el de Jesús. ¿Quieres saber cómo es el carácter de Jesús? Fíjate, dice Gálatas 5:22. Es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Haga de cuenta que me está describiendo. O sea, que me está describiendo como es Jesús, ¿no? Así es su carácter. Eso es lo primero que Dios quiere ver en nosotros, ese primer fruto, el carácter transformado. Hace un momento platicaba con el pastor y me decía, nosotros para levantar al líder lo primero que hacemos es enseñarles cómo transformar su carácter. Cómo transformar tu carácter. Y es lo primero que Dios quiere como fruto de tu vida, ¿no? Y este fruto viene como resultado natural, no te tienes que esforzar, es un resultado natural de la relación constante con el Espíritu Santo, porque es el fruto del Espíritu.
Y el Señor lo que quiere es que las virtudes de Jesús se vean en nosotros. ¿Para qué? Para gloria de su Padre. Fíjese esto, hay gente que se la pasa gritando gloria a Dios, pero no glorifica a Dios, porque lo que glorifica a Dios es un carácter transformado. También quiere que tengamos ese carácter transformado para que vivamos mejor. Te va a ir mejor con tu esposa, con tus hijos, hasta con tu suegra. Pero también quiere ver ese fruto para que el mundo incrédulo pueda ver, creer y salvarse. Ese es el primer fruto que quiere. Otro fruto, el segundo, que te voy a compartir, el último, es que compartas el mensaje de salvación y formes discípulos de Jesús. No es opcional si es que quieres ser una rama de la vid verdadera. Pero si tú no produces gente ganada para Cristo y discípulos, tú no eres de la vid verdadera. La vida cristiana, mi hermano, no consiste en esperar que Dios nos dé cosas, que sí nos las va a dar, pero la vida cristiana no es esperar que Dios me sane, me provea, me proteja, me levante, me dé esto, me dé lo otro. Eso no es la vida cristiana, no en eso consiste solamente. La vida cristiana principalmente consiste en llevar fruto para Dios. O sea, para decírtelo claro, no se trata de ti, se trata de Él. ¿Quién dice amén? Termino con esto. Hay muchos grandes beneficios en ser una rama productiva, pero solamente te voy a mencionar 3 mega beneficios de ser una rama productiva. La primera es que tienes certeza en tu salvación eterna. ¿Por qué? Porque la palabra dice claramente que las ramas productivas solo se podan, no se cortan. Tienes absoluta certeza en tu salvación eterna. Tienes absoluta certeza de que cuando Cristo venga, va a venir por ti y vas a estar con Él por la eternidad. Las ramas productivas estarán con la vid verdadera para siempre. La segunda beneficio grandísimo es que si tú eres una rama productiva, Dios te va a contestar todo lo que pidas en oración. ¿Sabes qué? Mucha gente cree que Dios contesta a todo lo que se le pide, pero claramente dice la Biblia que Dios contesta a todo lo que se le pide a las ramas productivas. Por eso te pido que leas todo el capítulo de Juan 15. Pero el versículo 7 dice, está hablando de la vid y de las ramas, ¿no? Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. ¿Qué puedes pedir? Lo que quieras. ¿Qué puedes pedir? Lo que quieras. ¿Por qué? Porque eres productivo. Yo me acuerdo que en una ocasión, estando, pues siempre trabajé en esto de la maquinaria, y en una ocasión el director me puso a administrar el taller de maquinaria. Yo no sé nada de mecánica. Me dijo, no quiero que sepas, nada más quiero que lo administres, que está perdiendo mucho dinero. Entonces llegaba uno de los supervisores, me decía, licenciado, necesitamos comprar una camioneta para el servicio. Le decía, ok, ¿cuánto me va a producir? ¿Cómo? Sí, ¿cuánto me va a producir? No, pues no sé. Pues entonces no. Tú dime cuánto me va a producir. O sea, voy a gastar en aquel tiempo 100,000 pesos y tú no sabes qué va a producir. Pero si tú llegas y me dices, licenciado,
Si usted me da 100,000, yo le voy a entregar 150,000 autorizado. Así es Dios. Si tú me produces, puedes pedir lo que quieras. Produces. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Y dice ahí Juan 15:7, y se les concederá. Amén. La tercera cosa, el tercer beneficio de ser una rama productiva: Dios te va a pagar salario en esta vida y recompensa en la eternidad. Dice la palabra que Dios es recompensador. No me acuerdo la palabra. ¿Cómo? Galardonador, dice una versión antigua. Pero lo que significa esa palabra es: Dios paga salario a los que le buscan, o sea, a los que le producen. Esa palabra significa salario. Si tú eres productivo, Dios te va a pagar salario. ¿Cuál es el salario que paga Dios? Todas sus bendiciones: gozo, paz, prosperidad, sanidad, protección y recompensas en la eternidad. La salvación no es una recompensa, la salvación es un regalo gratuito. Pero las coronas son recompensas por lo que hiciste en esta tierra. Y mira, a mí me suena padrísimo que Dios me dé, me gustaría pedirle aquí en la tierra un Ferrari, ¿no? Pastoral, claro, humilde. Y me la pasaría padrísimo en los próximos 10 años o 20 o 40 con un Ferrari, o que toda la vida me diera un Ferrari. Pero en el cielo voy a tener un Ferrari para siempre, de oro además. ¿Cuál prefiero? Tres beneficios: certeza en tu salvación eterna, Dios te contesta todo lo que pidas en oración, y Dios te pagará salario en esta vida y recompensas en la eternidad. ¿Se te antoja? ¿Estás dispuesto a ser una rama que produzca fruto? ¿Estás dispuesto? Si tú estás dispuesto, ponte de pie, y quiero hacer dos invitaciones. Primera invitación: si usted está aquí por primera, segunda vez y nunca había escuchado un mensaje como este, quiero decirle que la obra principal de Jesús es salvar a la gente. Una vez me dijo una persona: pues yo no creo en un Dios tan perverso, tan malo, que manda al infierno a la gente. Le dije: pues no sé quién te dijo eso. Lo que Dios hace es sacar a la gente del infierno, es al revés. Y para eso mandó sus propios hijos, sus sacrificó, se hizo hombre, porque había que hacer un pago perfecto, y Él vivió una vida perfecta y fue a la cruz y murió y pagó por nosotros, para que tú y yo, si creemos en Él, podemos hacer nuestro ese sacrificio, ser perdonados y tener vida eterna. A Él le costó mucho, pero para ti y para mí es gratis, porque es por su amor y por su gracia. Si tú quieres aprovechar ese sacrificio, ser perdonado y recibir la vida eterna gratis, cierra tus ojos un momento y con tu boca dile: Señor Jesús, gracias por pensar en mí, gracias por ir a la cruz por mí, creo en ti como mi Salvador, en el nombre de Jesús, amén. Si usted viene por primera o segunda vez, queremos hacerle un pequeño obsequio. Levánteme su mano, ahí se lo van a entregar. Están dos chicas, una de cada lado. Se lo va a entregar en su lugar, nada más hágale una ceñita, así, ahí se lo va a entregar. Quiero hacer otra invitación. Cuando el Señor se refiere a Israel como la higuera. Y hay muchas profecías, pero en una de estas partes de la Biblia
bueno, no me acuerdo si está en la Biblia o en la Constitución, pero en algún lado lo vi. Pasa el patrón y ve una higuera y ve y le dice a la persona ahí, le dice: este es el tercer año que vengo y la higuera no produce, córtala. Y entonces la persona que está ahí le dice: dame chance, otro año. Dios tiene paciencia, pero tiene un límite en la paciencia. Ese es lo único que tiene el límite, en la paciencia. Si tú has sido una rama improductiva, es necesario que cambies el chip antes de que se termine la paciencia, porque la gracia de Dios es infinita, pero su paciencia no. Por 100 años predicó Noé a un mundo perdido, nadie se convirtió y la paciencia se acabó y fueron destruidos todos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Se trata de Él, se trata de que vivas para Él. Así es que si tú quieres ser una rama productiva, si tú quieres ser una rama más productiva, o si tú quieres dejar de ser una rama improductiva, empieza a levantar tus manos y a decirle al Señor: Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor. Y le decimos: envíame a mí, pero ya te envió. Levanta tus manos y dile: Señor, heme aquí, yo iré, yo voy a ir, yo iré, yo llevaré tu gloria a las naciones, yo le hablaré a mi vecino, a mi primo, a mi hermano de ti, Señor. Yo le hablaré al de enfrente, a mi compañero de trabajo, de escuela, a mi jefe, a mi subordinado. Le hablaré a los que quieran oír y a los que no quieran oír, Señor. Yo iré. Si no he sido la rama productiva que tú esperas, pero a partir de hoy, Señor, yo haré mi esfuerzo para producir frutos de carácter y frutos de gente ganada para ti. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das. En el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo esta congregación, bendigo a cada uno, Padre. Declaro que ninguna rama de aquí será cortada, que ninguna será cortada, que todas serán podadas y darán aún más fruto en el nombre de Jesús. Bendícelo, Señor, y concede todo lo que pidan en oración en el nombre de Jesús. Amén y amén.